Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a reparar un televisor de la marca Philips. La falla que presenta este televisor es que al conectarlo a la toma de corriente no se enciende el LED standby y no permite el encendido del equipo. Una vez comprobado que el LED standby no enciende, voy a desconectar el televisor de la toma de corriente y procederé a su desmontaje. Antes de trabajar en la fuente de alimentación, nos tenemos que asegurar de que los condensadores del primario no tienen carga. Para descargarlos, podemos ayudarnos de unos alicates tocando con sus dos puntas los terminales del condensador, o bien ayudándonos de la herramienta que hicimos en vídeos anteriores para descargar condensadores. Si aún no la conoces, aquí arriba te dejaré un enlace. Una vez retirados los tornillos y los conectores, ya podremos trabajar con la fuente de alimentación, que por lo general es donde se centra este tipo de averías. Aquí podemos ver el modelo y la marca de la placa, que nos servirá para buscar el esquemático. Las fuentes de alimentación se dividen en dos partes: la parte del primario y la parte del secundario. La parte del primario también se conoce como la zona caliente. La veremos separada por una línea dibujada en el propio circuito. También podemos identificar la del secundario porque tienen condensadores de mayor tamaño y capacidad y podemos ver una entrada de alimentación. Vamos a revisar todos los elementos de protección del circuito, tanto el fusible como el varistor, la NTC. También vamos a comprobar la bobina, los diodos rectificadores, condensadores, y también realizaremos una medición sencilla en el circuito integrado y autoacoplador para asegurarnos que no esté en cortocircuito. En este conector podemos realizar distintas mediciones que nos ayudarán a localizar la avería. Podemos comprobar que tengamos la alimentación de standby, además de las distintas salidas de voltaje que debe ofrecernos la fuente de alimentación. Me he descargado el esquemático para que veáis mejor el seguimiento en el circuito y cómo vamos a ir comprobando los componentes. Lo primero que vamos a comprobar es que la entrada de alimentación no esté en corto. Para ello vamos a realizar una medición en el varistor. Vamos a revisar el fusible de entrada, comprobando que no esté abierto. Y seguidamente comprobaremos la NTC. Comprobamos que tengamos continuidad en la bobina. Voy a comprobar los diodos rectificadores que conforman el puente rectificador.
Ahora voy a realizar una medición de la capacitancia de los dos condensadores, que al estar conectados en paralelo me dará como resultado la suma de los dos, un valor cercano a los 54 microfaradios, ya que cada uno de ellos es de 27 microfaradios y 400 voltios. También podríamos conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente y realizar una medición con el multímetro en alguno de los condensadores. Deberíamos obtener un voltaje cercano a los 300 voltios en continua. Si obtenemos ese voltaje, quiere decir que todos los elementos de protección que hemos medido anteriormente están funcionando correctamente. Este condensador de aquí es el que alimenta el circuito integrado. Hemos medido la capacitancia y también es correcta. Ahora voy a comprobar que no tengo corto entre los pines de alimentación del circuito integrado. En el optoacoplador comprobaremos que el diodo no esté en corto. Hasta el momento, todas las mediciones son correctas, por lo que me voy a centrar en el conector de salida de voltajes de la placa y vamos a realizar unas mediciones. Lo primero que voy a hacer es localizar los pines de tierra. Una vez que tengamos uno de los pines de tierra localizados, dejaré ahí una de las puntas del multímetro, en mi caso la punta negra, y con la roja iré realizando mediciones en los distintos pines de salida de voltaje, tanto standby como el de 12 voltios y 24 voltios. Quiero que veáis cómo el pin número 13 tiene un cortocircuito con respecto a masa. El pin número 13 corresponde a la salida de 12 voltios. Haciendo un seguimiento a la línea de 12 voltios, podemos ver que esta llega a través de los diodos Schottky que tenemos a la salida del transformador. Así que vamos a realizar unas mediciones en estos diodos a ver qué nos encontramos. También vamos a comprobar la bobina y la resistencia de 1 kiloohmio. Aquí podéis ver con más detalle cómo estos tres diodos Schottky están en corto. Para que veáis con más detalle la avería, voy a alimentar la fuente de alimentación y realizaré mediciones de voltaje en la salida del conector, a ver qué voltaje nos ofrece tanto el standby como la salida de 12 voltios. Esta es la prueba de voltaje que os comentaba en los condensadores de entrada. Si obtenemos un valor cercano a los 300 voltios o algo superior, nos está indicando de que todo hasta aquí está funcionando correctamente.
en la salida de 12 voltios del conector de la placa, vemos que tenemos un corto y ahora realizando una medición en el standby tenemos un voltaje cercano a 0.6-0.7 voltios, cuando debería estar cercano a los 5 voltios. Es muy importante realizar estas pruebas con mucha precaución, ya que tenemos la placa alimentada y podemos sufrir una descarga. Una vez que hemos realizado las pruebas, procederemos a descargar de nuevo los condensadores. Para comprobar que el fallo lo tenemos en los diodos Schottky, hay que desoldar una de las patillas de cada uno de los componentes. Yo en mi caso voy a desoldar los cátodos de cada uno de los 3 diodos Schottky. Una vez que hemos sacado la patilla de los 3 componentes, vamos a realizar mediciones de nuevo. Primero voy a comprobar en el conector de salidas de voltaje que ya no tengo el cortocircuito. Y como podéis ver, tocando con una de las puntas en masa y en la otra en la salida de 12 voltios, ya no está presente el corto. Ahora voy a realizar la medición en los 3 diodos. Este primero está en corto y vamos a comprobar los 2 restantes. Este parece que está bien y este otro también parece que está correcto. Pero como veis, este primero está en corto. Voy a sacarlo de la placa, desordando la patilla del ánodo y buscaremos un reemplazo. Voy a realizar una última medición fuera de placa. Voy a conectarlo en sentido directo y como veis tenemos un corto. Así que nos toca buscar un reemplazo. Aquí arriba os dejo el datasheet del componente. Antes de instalar el nuevo componente en la placa, vamos a realizar una medición para comprobar que funciona correctamente. Como veis, en sentido directo tenemos una lectura correcta y ahora conectándolo en sentido indirecto podemos confirmar que el componente funciona correctamente.
A la hora de instalar el nuevo componente en la placa, debemos tener en cuenta que los diodos tienen polaridad. En el circuito veremos identificado con una raya el cátodo del diodo, es decir, el terminal negativo. Insertaremos el diodo nuevo y los dos terminales que sacamos de los otros dos. Ya solo nos queda soldar nuestro nuevo componente a la placa y los dos terminales de los diodos que desoldamos anteriormente para medirlo. Antes de conectar nuestra placa a la toma de corriente, la limpiaremos con un poco de alcohol isopropílico para retirar los restos del flux. Y aquí podéis ver que ya tenemos presente los 5 voltios del standby, por lo cual nuestra fuente ya debería funcionar correctamente. Una vez conectada la toma de corriente, ya vemos cómo parpadea el LED. Voy a encenderla y voy a conectar mi Raspberry por HDMI para realizar una última prueba. Si te ha servido de ayuda este vídeo, puedes ayudarme suscribiéndote al canal.